Muy bien. El tema que se me encomendó cuando Román me dijo acerca de esta noche especial, el aniversario de 30 años que está cumpliendo la iglesia, es un tema realmente muy extenso y que muchas iglesias hoy en día seguramente se dieron cuenta de la necesidad de este tema, pero a veces capaz no estamos, incluyo también a la iglesia Villa del Parque, capacitados con la velocidad con que este tema crece. Y el tema que se me encomendó específicamente tiene que ver con el flyer que le llegó. Estoy seguro de los que estamos acá todos vimos el flyer. Había un titulito, ahí medio a lo Matrix, que decía actualización 2.42, ¿sí? No les voy a decir qué es todavía, porque ahora lo vamos a ver en un ratito, les voy a dejar ahí con la intriga, para que puedan prestar un poco más de atención, pero realmente tiene mucho que ver con el tema en esta noche, y es un tema que realmente es muy importante, más en los tiempos que corren ahora. Entonces, para empezar, si podríamos decir el tema central, el cual me gustaría que les quede grabado y cual tengan en mente a medida que vamos a ir desarrollando este pensamiento, son las 9 menos 5, me figura a mí, 21, 20 y 55. Voy a tratar de no extenderme más de 25, 30 minutos a lo mucho. Realmente ese es mi deseo, espero que no solamente sea mi deseo y que sea más tiempo, que cumpla con los 25, 30 minutos. Pero les decía, el tema central, el título, por decirlo así, que le puse a este pensamiento que vamos a ver en esta noche, es el cristiano y las tecnologías exponenciales. Ya empezamos con un título que algunos se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, está bueno que se lo pregunten porque ahora lo vamos a ver y tiene mucho que ver con justamente con el crecimiento de la iglesia. Y tiene mucho que ver con este título de actualización 2.42 que figuraba en el flyer. Entonces, para empezar, por decirlo así, este gran tema central, el del cristiano y las tecnologías exponenciales, vamos a empezar con dos puntos. El primero, que me gustaría que veamos, que creo que es la base que todo creyente, y respectivamente cada creyente pertenece a una iglesia local, y cada creyente pertenecemos a la iglesia universal, ¿no? Sabemos que cuando decimos iglesia local nos referimos al cuerpo de hermanos, personas físicas, que estamos reunidos en un templo, en un lugar, pero es más grande que eso la iglesia de Cristo, y es la iglesia que está, todos los creyentes que están alrededor del mundo. Entonces, para empezar, los invito a que vayamos a la base. Esto es importantísimo, tanto para hoy, tanto como para mañana, que también van a estar compartiendo acerca de esto, y es el libro de Hechos. Los invito a que vayamos al libro de Hechos. Podríamos decir que, por lo menos en el ámbito cristiano, de iglesia, eclesiástico, cuando se habla de iglesia, o iglesia primitiva, como bien el nombre lo dice, no es que era la época de los cavernícolas y no tiene absolutamente nada que ver con ese concepto de cavernícola, sino sencillamente es el concepto de las bases del cristianismo, de las bases de todo creyente y de las iglesias que hoy en día, en este caso nosotros somos parte de los que estamos acá presentes, y bueno, seguramente esto también sale por otros medios sociales, así que también cada uno que lo está viendo, seguramente perteneces a una iglesia. Entonces tiene absolutamente todo que ver con las bases nuestras. Entonces, por eso es importante, antes de encasillarnos a este tema, como les decía, ver las bases del creyente y las bases que deberíamos tener para nuestra iglesia. Entonces, rápidamente, es mucho más extenso, pero yo voy a mencionar algunas cosas. La idea es que nos centremos en el capítulo 2, de Hechos 2, pero la verdad que hay que recalcarlo y hay que decirlo antes de poder meternos a leer el capítulo 2, brevemente comentar algunas cositas del libro de Hechos, para meternos un poco en contexto, y para eso, si después lo leen con detenimiento y lo estudian, es un libro para estudiar como todos los libros de la Biblia, uno una y otra vez lo tiene que reestudiar porque se olvida de muchas cosas. En este caso, Hechos es un libro en el cual empieza esta iglesia primitiva, por decirlo así, o empieza el concepto de cristianos o seguidores, pero específicamente hay un concepto un poquito más de fondo que aparece acá, que los vamos a ver en los primeros versículos, que si están ahí en la Biblia, yo los voy a mencionar, capítulo 1, Hechos 1, para que me sigan nomás, porque quiero que pasemos más tiempo en el capítulo 2. Y rápidamente, en Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5, es como el comienzo del libro, y específicamente, les voy a mencionar algunas cositas,
Dice, algunos de ellos, si no todos, ya habían recibido el bautismo con agua de Juan. O sea, acá antes de comenzar, o como comienza el libro de Hechos, muchos de los que ya estaban en esta iglesia que se menciona, acuérdense que esta carta la escribe Pablo, si se acuerdan, empieza mencionando los primeros versículos hablando un poco de esto, del bautismo. Pero acá hay un detalle que, como les decía, si bien lo que conocemos y lo que veíamos era el bautismo físico por agua con Juan, acá se incorpora otro concepto que es el bautismo del Espíritu Santo. Que este concepto lamentablemente se ha corrompido un poco alrededor de los tiempos con otras denominaciones que por ahí se utiliza mal el término, pero acá lo mencionan justamente porque tiene que ver con el hecho de la conversión. Un creyente genuino pasa por un proceso espiritual que a nuestros ojos no lo vemos, que solamente lo ve Dios, que tiene que ver con el Espíritu Santo, cuando ingresa a nuestra vida, por así decirlo, y eso es el motorcito, es lo que empieza a cambiar a esa persona, es lo que hace que esa persona, que antes era una persona más de este mundo, pase a ser una persona a los ojos de Dios santa, pura, limpia, no porque la persona sea más buena o sea más creyente o vaya más a la iglesia, sino por el hecho de que el Espíritu Santo está habitando en esa persona y es el motorcito que lo guía y lo motiva a cada vez más poder parecerse un poquitito más a Cristo. Entonces, teniendo esto en mente, empieza con esto. Voy a mencionar unas cositas, esto me lo puse para mencionarlo, dice, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y este bautismo sería interior y espiritual. El primer bautismo, que les comentaba, el bautismo de Juan, que era por agua, los identificó externamente con el remanente, esa pequeña parte de seguidores de Cristo, de la nación de Israel. Pero el segundo bautismo los incorporaría a la iglesia universal que hablábamos al principio, esta iglesia que va más allá de las cuatro paredes, que son todos los creyentes nacidos de nuevo, que pertenecen a la iglesia de Cristo. Entonces tenemos estos dos conceptos y son importantes y claves para todo lo que vamos a seguir viendo. Entonces tenemos este primer contexto, en estos primeros versículos 1 al 5, después léanlo tranquilo. Siguen los versículos Hechos 1 del 6 al 11, lo que sucede es la ascensión de Jesús y su promesa de venida, y acá voy a detallar algo solamente. Cuando habla de su venida, no les dice fecha, hora, no les dice mucho más a los seguidores de Cristo y a sus discípulos que estaban en ese momento, sino que sencillamente les dice que irá a volver. Por lo cual, viendo ese momento, lo que vemos es que, poniéndose en el lugar de los discípulos, estando tanto tiempo con el maestro, prácticamente viviendo con el maestro, de golpe a quedarse sin nadie físico, debe haber sido muy difícil. Entonces, vemos que acá, en estos versículos, después leanlo tranquilo, versículos capítulo 1, versículos 6 al 11, es la ascensión de Jesús y su promesa de venida. Seguimos con los versículos, Hechos 1 del 12 al 14, los estuve mencionando así como bloques, porque a veces es mejor para poder estudiarlo. A veces, si mencionamos muchos conceptos, capaz que no queda tan claro. Entonces, por eso está bueno así en bloquecitos. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, habla de la perseverancia en la oración unánimes. Acuérdense siempre que vamos a seguir con los temas del concepto general que ahora estamos viendo, es cuáles son las bases del cristianismo y específicamente de la iglesia, que eso nos llega a cada uno de nosotros. Siguiendo con los versículos 15 al 26 del capítulo 1, vemos la muerte de Judas y su sustitución. ¿Se acuerdan? Matías también se llamaba el sustituto de Judas. Entonces, hasta ahora estamos viendo situaciones hasta llegar al capítulo 2, ¿sí? Que acá es donde nos vamos a parar y vamos a hacer un poquitito más de hincapié. Les comentaba un poco acerca de esto, de todas las situaciones que pasaban, específicamente este hecho de que el Señor Jesús asciende y no les dice día, hora, nada, sino les dice que iba a volver. Y el capítulo 2, versículos 1 al 11, se menciona un concepto que capaz lo habrán escuchado, capaz no, pero es el Pentecostés. Para hacerlo un poco más sencillo, para seguir con los demás, que los vamos a leer, los demás versículos, yo ahora estoy pasándolo estos por encima, para entrar un poco en el tema. El Pentecostés tiene, por decirlo así, dos acepciones. Acá en Hechos, el Pentecostés, que los voy a leer, lo voy a leer yo, no me sigan, que figura en Primera de Reyes, no, en Levítico,
Levítico capítulo 23, 15 al 16, se introduce el concepto judío de Pentecostés, que si se acuerdan, era ese momento en el cual se le dan las tablas de la ley a Moisés y están 40 años en el desierto, si se acuerdan. Ese es el Pentecostés judío, por decirlo así, que se habla en la antigüedad. Con ese concepto de Pentecostés, como el nombre lo dice, cuando acá se aborda Hechos, introduce un nuevo concepto, teniendo en cuenta esta situación en la cual se le entregaba las tablas de la ley, estos 40 días, se introduce el concepto de referido a la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Entonces, para pasarlo en limpio, primer concepto que vemos en el Antiguo Testamento, acuérdense, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, como bien el nombre lo dice, en el Antiguo Testamento el concepto judío de Pentecostés tiene que ver con esto, con el hecho de, cuando estaban en el desierto, los 40 años, la ley de Moisés, las tablas de la ley, y acá el autor del libro toma este concepto, pero le da un reconcepto, por así decirlo. El concepto de la venida del Espíritu Santo y el nacimiento como la iglesia como tal. Eso entonces los vamos a ver en los versículos del 1 al 11, que yo voy a leer solamente 2 versículos y vamos a arrancar a leer los versículos que quiero que nos quedemos en esta noche. Fíjense, voy a leer Hechos capítulo 2, versículos, voy a leer desde el versículo 7, si les parece. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Por qué leo estos versículos específicamente y no todos? Porque acá lo que quiero recalcar es que estaban maravillados de que estas personas, el contexto exterior de los primeros versículos del capítulo 2, es el concepto de que justamente llega el Espíritu Santo a estas personas y empiezan a hablar diferentes idiomas. De hecho, lamentablemente este pasaje se ha también transgiversado mucho para hablar sobre el tema de lo que es las lenguas, pero gracias a Dios que tenemos capítulos, tenemos un capítulo también y versículos que específicamente en Corintios, en el libro de Corintios, habla acerca de los dones y específicamente también habla del don de lenguas y hace la aclaración de que no se está refiriendo al palabrerío como a veces escuchamos o vemos en la tele de hablar un sinsentido, sino que el objetivo de que el Espíritu Santo haya venido en ese momento y hayan podido hablar los lenguajes, los idiomas, tenía que ver con que puedan predicar el evangelio a esas personas que no conocían el mismo lenguaje. Entonces, este es el concepto de que el Espíritu Santo aparece, llega a estas personas y empiezan a hablar. Este es el concepto en el cual se empieza a esparcir todo lo que es la iglesia, como conocemos, más allá del trabajo de los seguidores de Cristo y los discípulos en todo esto. Pero ahora sí, ahora voy a seguir con los versículos. Hechos 2, del 12 al 36, voy a leer, si me siguen, Hechos 2, 12 al 36, dice, bueno, leímos el versículo 12 y 13, vamos desde el 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Paréntesis, versículo 13, fíjense que dice que muchos se burlaban porque estaban llenos de mosto, de vino. Eso es lo que decían, estos están todos borrachos, por eso hablan lo que hablan. Acá está diciendo de que no era eso, sino que es lo que está mencionando. Seguimos con el versículo 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días.
Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a seguir leyendo, así después directamente hacemos las aclaraciones sobre estos versículos, hasta el 47, porque van a ver que tiene mucho que ver. Y acuérdense que al principio les dije que el concepto de la actualización 2.42 no se los iba a decir, es porque justamente ahora lo vamos a ver y tiene todo un porqué acerca de esa actualización, que ahora vamos a explicar qué es actualización por cualquier cosa. Seguimos entonces, versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, al Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41 y versículo 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ya que estamos leyendo, los invito a que me sigan hasta el 47, dice versículo 23, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todo, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta acá. Les invito a que veamos unas cositas de estos versículos para concluir este primer punto que les decía, y después veamos el segundo, que no va a ser tan largo. Pero haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos leyendo, acuérdense que el objetivo también de Hechos era frenar un poco y también mostrarle a estas personas que estaban criticando que muchos de ellos sabemos que eran judíos ortodoxos y practicantes, judaizantes, de los cuales conocían la ley a rajatabla, pero eran bastante escépticos al hecho de que
Jesús era el Mesías y específicamente que podía perdonar pecados. Esto era algo que chocaba mucho y el cual el apóstol Pablo en muchas cartas justamente ataca a este sector para demostrarles con la palabra de Dios de que Jesucristo era el Mesías y que Jesús podía perdonar pecados y todo lo que eso conlleva. Pero para mencionar algunas cositas, leímos los primeros versículos, especialmente el 12 al 36, arranca un Simón con todo, no sé si prestaron atención, con los tapones de punta, como se dice, mostrándoles y más que nada viendo la situación de que se burlaban de estas personas que a los ojos de los demás están todos borrachos, justificando qué es lo que había sucedido en ese momento. Dicen estas personas que estaban criticando a las que habían visto hace un rato, ¿qué haremos?, le preguntan a Simón, diciéndole, bueno, entendí, pero bueno, ahora, ¿qué hago con eso que me estás contando? Y en los últimos versículos que estábamos leyendo, hay un detalle que, como les decía, hablábamos al principio del título del flyer, actualización 2.42, y no es porque es una actualización de sistema operativo, que ahora más adelante voy a mencionar un poquitito acerca de esto, pero no es algo que vos lo comprás o te lo bajás, como son términos más comunes, o no es que puedes ir al supermercado a comprarlo. Cuando habla en este flyer, habla de esto, habla de capítulo 2, versículo 42, cuando habla en Hechos, ahí lo están mostrando en pantalla, excelente, y fíjense de vuelta, vamos a leerlo. Capítulo 2 de Hechos, versículo 42, y sí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este versículo tan sencillo que parece a la vista, a nuestros ojos, es un versículo que tiene mucha información. Les comentaba un poco acerca de esta situación que los judaizantes o las personas más ortodoxas o más duras les costaba el hecho de aceptar un Mesías y específicamente alguien que perdone pecados. Y Simón arranca explicando un poco esto que hablábamos, que Hechos por algo se llama, por algo se le dice que la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos, está en Hechos, porque todos estos versículos que leímos ahora, el capítulo que está anterior al capítulo 2 y los siguientes, vemos un accionar de los creyentes en los comienzos que realmente es un accionar ejemplar. Y no sobre todo eso, que justamente se habla de la iglesia en sus comienzos, porque acá aparece y empiezan a aparecer más adelante los términos de iglesia como tal. El hecho de que una persona diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y seas salvo, como dicen otros versículos, pero no era solamente eso, era el hecho de que ahí en el momento no solamente se bautizaban por agua, sino habla de un bautismo que va más allá de lo físico, sino que es el bautismo del Espíritu Santo. Esa situación espiritual, la verdad que espectacular, en la cual una persona que estaba muerta, espiritualmente hablando, no física, vuelve a tener vida espiritual. Ese es el concepto del cual Simón estaba diciendo, estas personas que están ahora hablando como borrachos, no están borrachos, lo que están haciendo es demostrando este Espíritu Santo del cual él ya había hablado. La única diferencia es que ahora están viendo evidencias de este Espíritu Santo accionando y actuando en estos creyentes. Y más adelante, en el capítulo 2, por eso quise leer el capítulo 2 específicamente, vemos cómo hay accionar, cómo esta iglesia, estos hermanos, estos creyentes recién convertidos, empiezan a conducirse como una sola cosa. Vemos que ese es un versículo bastante conocido y que en las iglesias se repite mucho y es verdad, cómo los creyentes vendían lo que tenían viendo la necesidad del otro hermano. La verdad que es impresionante ver cómo el accionar de la iglesia en su momento, cada punto, hoy en día lo trasladamos a nosotros y a veces vemos que estamos bastante lejos de estas bases, de estos comienzos que hemos en Hechos. Y les decía un poco versículo 42, que es la base de lo que estamos hablando hoy, es la base del aniversario en Formosa. Y fíjense el versículo 42, que cuando lo menciona, aunque es cortito, menciona 4 cosas. Menciona doctrina, fíjense versículo 42, dice, y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Segundo, comunión, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, y en las oraciones.
Si bien este es un solo versículo, pero creo que de acá podríamos decir que se desprende todos los demás resultados que vemos en los versículos anteriores. De hecho, fíjense los versículos siguientes, solamente voy a mencionar algunas cosas. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, esto que les comentaba, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había un hermano que no tenía una cama, yo capaz tenía, no sé, alguna cosa de mi casa que lo tenía ahí, lo vendía, tomá hermano, acá tenés la cama. Otro hermano, mirá, a mi casa le falta terminar de techar. Listo, voy, vendo, tomá hermano, acá tenés para lo que te falta para techar. Era ese el accionar prácticamente automático que leemos acá en los versículos. Era ver la necesidad del hermano y accionar para poder sustentar esa necesidad del hermano. Otro, por ejemplo, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, esto es lo que más me llamó la atención. Había un sentimiento de unidad y una perseverancia que hoy en día, trasladándolo a nosotros, cuesta mucho. ¿Cuánto nos cuesta, no? Me incluyo, porque siempre, la realidad es que nos tenemos que incluir porque a todos nos pasa. Lo que nos cuesta muchas veces ir, o nos costaba, ¿no? Sé que en Formosa dijeron que todavía no volvieron a la presencialidad. Acá en Capital ya se puede con un aforo al 50% en los templos. Lo que costaba en su momento, y ni hablar ahora que uno se acostumbró a verlo, a ver Zoom desde la cama, desde la reposera, desde la casa, en una silla cómoda al lado del fueguito, o tomando un café, un mate, que no digo que está mal tomar un café, un mate, pero esa comodidad sumó y nos hizo perder más todavía el hecho de que congregarse físicamente, eso es la iglesia. Lo digital es hermoso y ahora vamos a ver especialmente más lo tecnológico, que es el punto 2, pero el deseo, el espíritu, el carácter de esta iglesia que vemos acá era una iglesia que tenía todas estas cosas en común, y no solo eso, sino que, por lo que leemos acá, vivía o prácticamente estaba todo el tiempo en el templo. Y cuando ahí en el templo, si bien no lo menciona, pero en el templo sabemos que hay muchas cosas, no es solamente eh, ir a adorar. También se predicaba la palabra, solamente se compartía algo y un montón de otras cosas que hoy en día lo hacemos en nuestras iglesias. Seguimos, por ejemplo, el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto último que dice es terrible, para bien, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas últimas líneas son las que a mí en este último tiempo, ya para ir pasando un poco al punto 2 y no irme un poco más, me hacía meditar más todavía. Y gracias a Dios, como les decía al principio, es lindo ver que hay muchos de los que están acá, y ustedes sabrán mejor quiénes son los que se fueron agregando a la iglesia en estos últimos años, aún con la pandemia. Entonces, esa es una vara, una regla para la iglesia de nosotros hoy en día. La iglesia en su momento, cuando comenzó las bases, pasaba esto de que se añadían a la iglesia nuevos creyentes. Eso hablaba de que no solamente se hacía la labor de predicar el evangelio, sino obviamente sabemos que Dios estaba actuando. Habla de una iglesia en la cual Dios está presente también y se está manifestando con el accionar. Entonces, hay un montón de cosas para sacar, realmente hay un montón de cosas para sacar, pero yo les voy a mencionar, ténganme un poquitito más de paciencia, para cerrar el primer punto, que voy a repetir el primer punto para que lo tengan presente. El primer punto que les decía, de los dos puntos que vamos a ver en el tema general, es la base para la iglesia o para el cristiano. Entonces veíamos todo este concepto previo, el concepto en ese momento de la iglesia, para pasar al punto 2, que ahora lo vamos a decir, pero voy a mencionar algunas conclusiones que les va a servir para hacer un cierre con esta primera etapa. Por ejemplo, la espera de Cristo y su venida inminente los mantenía enfocados en lo que era importante. Mencionábamos en los versículos del capítulo 1, si se acuerdan, el capítulo 2 al principio, cuando hablaba acerca de la ascensión de Jesucristo, cuando Él se va y dice que iba a volver, pero no dice tiempo, no dice lugar, no dice fecha. Pero los creyentes en ese momento, sean muchos o pocos, estaban conscientes de esto y mantuvieron la fe pese a que físicamente no lo veían. Entonces, uno de los puntos para recalcar es ese, la fe que ellos tenían enfocados, el enfoque que tenían hasta que Cristo vuelva. Otro, se menciona repetidamente en el libro de Hechos, a lo largo de todo el libro, el uso de la oración,
recién lo leíamos hace un ratito en los últimos versículos del capítulo 2, y no solamente en el 2, en otros capítulos también se menciona la oración. Este concepto de que es algo prácticamente como respirar para los creyentes en la iglesia primitiva, debería ser el actual para nosotros. Entonces vemos estos creyentes que oraban sin cesar. Otro, por ejemplo, perseveraban en congregarse, esto que hablábamos, y juntarse diariamente, como una sola cosa, una sola persona. Trasladado a nosotros hoy en día, es triste a veces ver cómo nuestra iglesia a veces está media fraccionada o media dividida. Esto no estoy hablando de esto de que en la iglesia no haya personalidades, porque la realidad es que cada uno de nosotros es un mundo diferente, y también sería utópico pensar que mientras que estemos en esta tierra todo va a ser color de rosas en la iglesia local, o sea, en esto que estamos nosotros acá. Siempre que hayan dos personas, va a haber dos personalidades, por más de que el espíritu esté, y eso entra en juego, nuestra carne entra en juego con el espíritu, que es lo que nos ayuda a parecernos más a Cristo, pero la personalidad está, el carácter es un carácter que cada día deberíamos procurar parecernos más a Cristo, pero que a veces se nos escapa el carácter que cada uno tiene. Entonces por eso hay una utopía pensar que existe la iglesia perfecta en la tierra. Hasta que Cristo venga, no hay iglesias perfectas, sí hay iglesias perfectibles, por lo menos me gusta decir eso. O sea, todas nuestras iglesias locales, los templos en los cuales se congrega la gente, que es creyente, que es cristiana, debería procurar ser más perfecta cada día, parecerse más a Cristo, pero perfecta como tal no lo hay. Otra, por más que tenían lejanía para congregarse, porque este es otro detalle, nosotros cuando a veces leemos la Biblia lo interpolamos o lo llevamos automáticamente a nuestra actualidad, pero estamos hablando de que mucha gente en este contexto que estamos leyendo no tenía la iglesia a la vuelta, y a veces hasta no había ni un templo. Estamos hablando de que era un grupo de creyentes que se iban hablando, Dios sabe cómo en su momento, porque capaz los perseguían o no tenían, o tenían prohibido hablar de eso, y así todos se congregaban, así todos iban, por más de que tenían que caminar o andar sobre una mula o lo que sea, pero iban, y eso es algo a destacar grandemente. Por hoy en día, con las facilidades que tenemos, somos muy vagos para ir al templo, ¿no? Estamos hablando acá del templo en donde se reúne el cuerpo de Cristo. Si hablamos de que se junta los hermanos, por más de que no es en el templo, en otro lugar estamos hablando lo mismo. Cada vez que el cuerpo de Cristo, los hermanos se juntan, hay una actividad, lo ideal es que estemos todos. Otro, por ejemplo, aunque tenían mucho menos conocimiento teológico, esto me gustó mientras que pensaba en esto, o histórico, su fe práctica superaba con creces la vida de fe teórica que vimos. ¿Qué quise decir con esto cuando lo escribí? Hoy en día tenemos la bendición, hermanos, de que tenemos la palabra de Dios. Perdón, la perra, es que la tengo acá. De haber llegado alguien. Bueno, perdón, un segundito. Listo, disculpen, esto es Zoom, en vivo y en directo, como pasó al principio. Bueno, les decía, concepto, les decía, esta conclusión que saqué mientras meditaban estos pasajes, me hacía pensar en esto, de que hoy en día tenemos la bendición de tener la Biblia, que más allá de que es una enseñanza, es un maestro teológico para nosotros, o sea, nos habla acerca de la teología, de Dios, quién es Dios, qué hace Dios. Más allá de eso, es un libro histórico. Cosa que las personas en este momento no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy en día física, la cual podemos ir y decir, bueno, a ver, en el comienzo de la creación, ¿qué tenemos? Bueno, listo, vamos a Génesis. Estos hermanos no tenían eso, estos hermanos no tenían prácticamente nada más que las enseñanzas de los discípulos, seguramente algún que otro libro escrito en papiros, pero no tenían la Biblia como nosotros hoy en día tenemos. Y así todos estos hermanos, su fe era tan sencilla y tan potente que lo poco que sabían o lo mucho que sabían, lo aplicaban, al punto tal que acá en Hechos vemos una iglesia a la cual deberíamos aspirar todos. Entonces esto me llamaba mucho la atención, decir, estos creyentes que la tenían tan clara con lo que tenían que hacer, algo tan sencillo como amor al prójimo, por más teología que existe hoy en día, si no se pone en práctica no sirve. No sirve. No estoy diciendo mal no estoy diciendo que está mal estudiar teología. De hecho, me parece excelente si podemos prepararnos y estudiar temas teológicos, soteriológicos y todo lo que quieras decir, pero siempre y cuando exista la aplicación de eso que estoy estudiando. Si me estoy llenando la cabeza y no lo aplico, voy a terminar siendo, este término me encanta, voy a terminar siendo un cabezón enano espiritual.
No sé si se hace en la imagen, yo y mi hijo, un cuerpito chiquito y una cabeza más grande que una pelota de playa. Bueno, ese es el concepto el cual muchos creyentes hoy en día tienen. Mucha, pero mucho estudio, y realmente mucho. A veces me sorprende cuando he hablado con hermanos que realmente saben mucho, pero algo tan sencillo, como les decía, como amar al prójimo o poner al otro antes que a mí, no está. O algo básico, que es predicar el evangelio, no está. Entonces vos decís, ¿qué Dios estás estudiando? Porque el Dios que estás estudiando, estas cosas no las dice ni las hace. Entonces pensaba esto un poco, ¿no? Viendo este ejemplo tan grande que tenemos de la iglesia en Hechos. Otra cosa más, por ejemplo, las predicaciones, esto me encantó. Si leen después detenidamente lo que Simón le habla a estas personas, te vas a dar cuenta que Simón, cuando habla, no era una persona que diluía las cosas. Y este concepto que puse es las predicaciones eran directas, no diluidas. Cuando hablamos de diluida es echarle agua, a diferencia de hoy en día, de que se trata de suavizar los conceptos de pecado, infierno, quién es Dios y quiénes somos nosotros. No sé si les ha pasado de escuchar predicaciones que prácticamente lo que hizo es dar una charla motivacional y nunca se mencionaron estos conceptos tan claros y tan clave en la palabra de Dios, que es el hombre, pecado, salvación, redención, conceptos tan básicos, y no se mencionan. Y vos decís, ¿en qué momento empezamos a desviarnos del objetivo principal, que es que toda persona que escuche el Evangelio pueda arrepentirse de sus pecados? No es que sea una mejor persona o que esté cómoda consigo misma. Entonces, esto cuando lo iba leyendo me pega la cabeza, diciendo cómo tenía claro qué tenía que predicar, y aunque era duro, lo hacía igual. Cuando hoy en día, creo que ese es el término justo, suavizan las cosas. Hoy en día suavizamos las cosas, ¿no? Me incluyo, todos. Capaz que en algún momento, hablando con un conocido, un amigo, compañero de la facultad, un vecino, cuando llega el momento de decirle, pero pará, escúchame, lo que estás haciendo es pecado, a Dios no le gusta. Te pasan por la cabeza millones de cosas y a veces terminás no haciendo nada por el miedo a qué te dirán. Y es un error, es un error. La iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos, la iglesia a la que deberíamos aspirar, por más de que tenía sus cosas, pero por lo menos es la iglesia que leemos acá en Hechos, no tenía eso. Era una iglesia que predicaba el evangelio y que por consecuencia de eso, gracias a Dios, había muchos creyentes que se iban añadiendo a la iglesia, ¿no? Universal. Otra cosa, bueno, lo que recién comentábamos, se agregaban nuevos convertidos a la iglesia, ¿no? Y acá quiero mencionar un detalle. Y hoy en día migran de iglesia en iglesia. No sé si se lo pudieron a pensar alguna vez. Y es hermoso ver por ahí que otro hermano, pues, hablábamos al principio, había varios que no estaban, pero con algunos de los que estábamos acá, les mencionaba que en la pandemia pasó esto, ¿no? Muchos creyentes que físicamente asistían a un templo, a una iglesia local, empezaron a migrar a otras iglesias. De hecho, en nuestra iglesia local pasó eso. Muchos creyentes que hoy en día están congregándose, están asistiendo a Villa del Parque, vienen de otras iglesias. Muchos golpeados, muchos buscando realmente por ahí una iglesia en la que se predique el evangelio. Cada uno puede tener diferentes motivos, pero lo que nos debería asustar es pensar que si no estamos viendo conversiones, hay algo en el cual estamos fallando. Porque Dios no nos manda a que vayamos de iglesia en iglesia o que exhortemos al hermano de que se vaya a esta iglesia. No, Dios nos manda conversión, o sea, Dios nos manda que podamos ser parte de esa conversión espiritual y hermosa, que es una persona muerta en pecados que pase a vida eterna. Y ahí se agrega la iglesia universal y después se verá en qué iglesia local estará. Pero Dios nos pide eso, no nos pide que apañemos a muchos creyentes que hablan de iglesia en iglesia, porque el problema no es la iglesia. Les decía, no existe la iglesia perfecta. Si la buscas, o si alguien la busca, no la va a encontrar. Va a andar de iglesia en iglesia, saltando de iglesia en iglesia, hasta que se va la cabeza contra la pared y se va a dar cuenta de esta realidad, o lamentablemente va a venir Cristo. Una de dos. No hay muchas opciones. Entonces, bueno, vamos a pasar al punto 2 porque me estoy pasando un poco del horario. De hecho, ya son 33, acabo de romper mi promesa. Pero ya les aseguro que esta última parte va a ser un poco más cortita la segunda. Pero esto era importante, por lo menos, hermanos, comentarlo, porque es clave para entender. Decía que el aniversario en Formosa tenía en el flyer este título, este concepto, el 242. Y
De vuelta, si lo leen, tranquilos en sus casas, estas 4 patas son 4 patas claves para la iglesia y son 4 patas claves para cada uno de nosotros. La iglesia es lo que es la iglesia, pues lo que somos cada uno de nosotros. O sea, el término iglesia es eso, somos los redimidos, los creyentes, las personas. Entonces, esto era importante, mencionar un poco todo esto. Vamos con el punto 2. Y el punto 2, si le tengo que poner un título, así como le puse el primer punto, la base para la iglesia o para el cristiano, es el término sin excusas. Me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estuvimos leyendo? Bueno, les aseguro que tiene mucho que ver. Y acá me voy a poner un poquitito más técnico, pero esta parte la tuve que pensar como un poco más como si fuera una clase, porque hablando con Román cuando me comentaba, la idea es ver también hoy en día qué actualidad estamos teniendo y cómo esa iglesia de la que hablamos puede llegar más todavía, ¿no? Más de lo que llegaba antes de la pandemia. La pandemia cambió mucho, la pandemia lamentablemente hizo estragos, no solamente en las iglesias, sino en las personas en general, en países. Uno ve las cosas y, hablando el otro día con un amigo, comentábamos esto de que en casa llegamos a un punto que tuvimos que no prender tanto la tele porque nos dábamos cuenta de que eso nos ponía de mal humor. Y no está bien, porque nos hace que nos desenfoquemos de cuál es nuestra realidad como creyentes. El país puede estar un desastre, mi vecindario puede estar un desastre, mi iglesia puede ser local que esté pasando por problemas, pero si yo encima de eso le sumo información, noticias, todos estos medios que ahora vamos a hablar, estamos al horno. Ahí sí, largamos todo y nos vamos y cada uno hacemos lo que queremos porque realmente perdemos el objetivo como iglesia. Entonces, les decía, el segundo punto es sin excusas. Y acá voy a mencionar otra cosa, que me va a dar el pie para lo que voy a hablar ahora. No sé si se pusieron a pensar en esto, pero yo me di cuenta que por lo menos en la iglesia en la que estoy, en la iglesia local, antes pasaba que las personas mayores, con todo esto de la tecnología, estaban bastante reacias, ¿no? Seguramente todos los que estemos acá, o sos un mayor que no querés saber nada con la tecnología, o sos una persona joven que tiene un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, pero todos seguramente en algún contexto, en alguna situación nos enfrentamos al dilema de decir, no me queda otra en esta pandemia que empezar a usar la tecnología, ¿no? Que si no hubiera estado la pandemia, posiblemente no lo hubieras hecho o no lo hubieran hecho. Entonces, la pandemia esta lo que generó un poco es también empezar a abrir unas puertas que antes no estaban, mientras que meditaba y pensaba en esto. Una de estas puertas es esta, de que los mayores o las personas adultas, o no, si querés no le pongamos el tag de persona adulta, las personas que no querían usar WhatsApp, que no querían ninguna red social, no querían nada que ver con la tecnología, se vieron obligadas a tener que usarlas. Entonces, hermanos, pensaba en esto y decía, qué bendición que Dios nos dio ahora de que esas personas a las cuales capaz costaba llegar, porque capaz que era una persona que no solamente que no quería hacer nada con las redes sociales, sino no quería hacer nada de contacto con nadie. ¿Cómo llegas a una persona así? Entonces, esta pandemia nos abrió nuevas puertas, más allá de, como decía, trajo sus cosas y sus cosas muy feas y muy malas, pérdidas de personas, pero tenemos para rato para hablar de la pandemia. Pero acá lo que quiero recalcar y el objetivo de esto es, mencionábamos Hechos 2:42, mencionaba esto de que perseveraban en la oración, de que se congregaban, de que tienen en común todas las cosas. Bueno, hermanos, no hay excusa. Ahora, para esta actualidad que vivimos, porque si bien va pasando a poquito por lo que se ve, seguimos en una situación en la cual medicinalmente no es buena, nos anima a poder aprovechar estas cosas. Entonces, cuando a mí me tocó hoy y preparaba el mensaje, porque ya una vez me había tocado hablar justamente sobre la iglesia primitiva, pero pensaba y decía, bueno, está bueno ahora, después de la pandemia, empezar a aplicar eso, bueno, ¿cómo lo hacemos con esto que tenemos ahora? Estas herramientas que tenemos, Zoom y tantas. Entonces, por eso les mencionaba que acá entran en juego esto de las tecnologías exponenciales. Acá me voy a poner un poquitito técnico. Denme un ratito que van a ver que lo van a entender rápido a qué estoy hablando. Cuando hablamos de estos dos términos, tecnología exponencial, hablamos de algo que es relacionado no solamente a lo que es computación, ingeniería, electrónica, todo lo que se te ocurra con la tecnología, sino este concepto de rapidez. Algo exponencial tiene que ver con eso, tiene que ver con que no es lineal. Algo lineal va de a poquito, va de a poquito, de a poquito, de poquito creciendo. Lo exponencial hoy está así, mañana se fue a las nubes. Entonces tiene que ver con este concepto.
Las tecnologías que hoy en día tenemos, hermanos, al alcance, son tecnologías que crecieron masivamente, exponencialmente, y que hoy en día, sin querer queriendo, se metieron mucho más en nuestras casas, porque ahora vamos a ver de que ya en realidad estaban en nuestras casas, pero hoy en día se metieron más. Entonces, voy a leer un breve concepto, porque creo que está bueno, para detallar un poquitito más general. Podemos decir que las tecnologías exponenciales, consideradas claves, son, por ejemplo, ¿no? El móvil conectado, el celular, ¿no? Algo que hoy en día la mayoría de nosotros tenemos, incluso adolescentes, preadolescentes, hasta incluso niños de 2, 3 años he visto. Hoy en día prácticamente toda persona, hasta la gente más vulnerable, que eso es lo que a veces sorprende, ¿no? Hay gente vulnerable que anda con un teléfono que sale lo mismo que un auto. Eso siempre me llama la atención. Capaz que es un caso aislado, ¿no? No lo podemos saber, pero se ve. Otro concepto, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, para los que no lo conocen, lo voy a resumir en esto. Pensemos que todo lo que hace nuestra cabeza hoy en día se está queriendo hacer con una computadora. Vamos a decirlo así. Y hay muchas cosas que se están logrando, o avances tecnológicos que antes no estaban. Hoy en día hay computadoras o robots prácticamente que pueden entablar una conversación con nosotros. A ese punto está creciendo. Otra cosa, Internet. Una palabra que hace mucho, mucho tiempo atrás era ¿qué es Internet? Hoy en día prácticamente estoy seguro que todo el mundo sabe qué es Internet. Todo, hasta los lugares que están aislados de todo, vos ves que tiene Internet. Entonces, Internet, otro concepto. Otro concepto, lo que es la nube, que se le llama, que tiene que ver con esto de Internet, que es algo global, que es algo que si bien está en todos lados pero no lo tocamos, es esto, el concepto de poder cargar algo en la nube, en ese lugar, en ese espacio que está, que es puro código, es algo que nosotros ni cuenta nos damos, pero está ahí. Otro concepto, vehículos autónomos, que se le llama. Los que están más en la tecnología o les gusta, hay una persona muy reconocida que yo cada tanto me meto porque soy de los que me gusta un poco la tecnología, y se llama Elon Musk. Algunos lo escucharon, otros no. Está dentro de estos personajes mundiales que tienen que ver con la tecnología, y él es uno de los creadores de esta grande empresa que tiene que ver con los vehículos autónomos. Y es impresionante ver cómo al día de hoy hay autos que te llevan, prácticamente vos puedes estar durmiendo y te llevan de un lado al otro. Si bien tienen sistemas de seguridad y todo lo que quieras, pero son cosas que antes no se hablaban. De hecho, yo de chico eran puros conceptos basados en esto, en el concepto, en la misma nada. Hoy en día ya, más que conceptos, muchas cosas son realidades, muchas cosas son pruebas ya. Entonces, está avanzando muy rápido. Otra cosa, por ejemplo, la generación de la genómica, que es la biotecnología. Este concepto de mezclar la tecnología con la biología, ¿sí? Voy a ir con otro, impresiones 3D, por ejemplo. Otro, nuevos materiales que se están descubriendo. Otro, almacenamiento de energía, por ejemplo, energía solar. No sé si escucharon, estoy seguro de la mayoría acá, y si no, el que no escuchó, es este concepto de poder ahorrar la energía que ya tenemos en el mundo, naturalmente, que es el sol, ahorrarlo en una pila, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Ese sol, los rayos del sol que vemos, almacenar en una pila. Hoy en día ya es posible. Y acá voy a parar, ya no voy a decir nada más. Hay un montón, pero un montón de cosas que nos hablan de esto, tecnologías exponenciales. Todo esto de la tecnología que ayer era prácticamente un concepto y hoy es prácticamente una realidad. A ese nivel, hermanos, estamos creciendo como sociedad. Y es alarmante. Es alarmante porque el creyente, el cristiano, el que lee la palabra de Dios, el que ve la Biblia y ve los tiempos, uno en su inocencia dice, pareciera que estamos como que mañana viene, ¿no? Viendo lo que la Biblia nos va mostrando. Aclaramos que no sabemos el día, no sabemos la hora y solamente Dios sabe el momento en que va a venir a buscarnos, pero la realidad es que uno a veces se asusta un poco con esto y dice, es impresionante cómo está avanzando. Entonces, este es el concepto, tecnología que crece abismalmente. Les voy a leer algo que tomé de un redactor, el Washington Post. Les comentaba hace un ratito de que la tecnología, sin querer, ya estaba en nuestras casas y hoy en día es prácticamente parte nuestra. Les voy a leer algo que yo lo leí y dije, esto tengo que copiarlo, pegarlo y se los tengo que leer, porque si vamos a hablar de la tecnología y el uso de su tecnología y ver cómo lo podemos aplicar como iglesia a la actualidad, esto te va a volar la peluca, como se dice, ¿no? Que lo escuché varias veces. Présteme atención un segundito.
dice, ¿no? El Washington Post, el que lo dice es Dewey, se llama la persona. Dice, esto sale de una estadística comprobada, sí, se hizo un estudio. Tocas tu teléfono un promedio de 2.617 veces al día. Más si eres un usuario intenso, ¿no? Cuando habla de esto, hay personas que literalmente sus ganancias es porque viven de las redes sociales, de los teléfonos y demás. Sigue diciendo, eso es 18.000 veces a la semana, casi 1.000.000 de veces al año, suficiente para que todos esos desplazamientos, golpes, arrastres, movimientos rápidos y pellizcos, aclaración, esto que está hablando es cuando usamos el celular, ¿sí? Para aumentar una foto, pasar, bueno, a eso se refiere, se sientan tanto programados, ¿sí? Que los hizo una persona, como totalmente naturales. ¿Qué está diciendo acá esta persona en simples palabras? Está diciendo, hermano, hoy si usás un teléfono, decime en qué momento te diste cuenta que no tenés más teléfono, o que tenés un teléfono, mejor dicho. Es impresionante cómo se metió en nuestras vidas el teléfono específicamente y las redes sociales y todo. De hecho, de acá se desprende un poco el odio o el disgusto de muchos creyentes hacia la tecnología, porque se metió tan invasivamente que hasta uno le llega a producir rechazo. Y a veces no necesariamente cuando uno lo está haciendo, sino cuando uno ve en la otra persona lo que posiblemente uno está haciendo, ¿no? Esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Uno a veces no presta atención hasta que no ve al otro que lo está haciendo y dice, pará, yo estoy haciendo lo mismo. Bueno, entonces esta persona mencionó esta estadística y realmente me voló la cabeza, hermanos. 2.617 veces al día. Yo estoy seguro que cada uno de los que tenemos celular, y si estamos acá, lo tocas capaz que más que eso. Y pensar, sigo con esta pregunta, que esta pregunta, apenas terminé esto, me la hice yo y quiero hacérsela a ustedes. Anotátela si querés, si es que después te vas a seguir meditando en esto. ¿Cuánto tocas tu Biblia? Es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Cuántas veces toco el teléfono, la tablet, la computadora, poner el nombre que quieras? ¿Y cuántas veces tocas la Biblia? Ahí se me cayeron los argumentos, hermanos. Ahí dije, estoy en desventaja, pero mal. Porque de hecho no me cierran las cuentas. Si ven, yo no soy matemático, hay personas que son muy rápidas con las cuentas, de si después quieren sacar las cuentas, les repito de vuelta el número, 2.617 veces al día. Si alguno después lo quiere hacer y me comparte más estadísticas de esas, están buenas, pero es impresionante. Si te pones a pensar, la Biblia, capaz si la tocas 5 veces en el día es mucho. 10 veces. Por ahí los fines de semana que vas a la iglesia, le agregás 1 o 2 veces más. Y esa es la actualidad en la que estamos, hermanos. Esa es la actualidad en la cual el concepto de la iglesia original, la iglesia primitiva, cada vez se nos está quedando más lejos de la realidad nuestra. Les voy a mencionar un poquitito, específicamente una de las ramas en las cuales, por mi profesión, uno se toca. ¿Pero por qué? Porque el haberlo estudiado y el haber hecho un par de cursos sobre esto, lo único que hizo fue darme cuenta más todavía de cómo las personas que trabajan para muchas empresas lo que hacen es ver, bueno, cómo pueden hacer para que justamente vos cada vez salgas menos, para que vos cada vez más te socialices con otra persona, para que vos cada vez más, si sos creyente, vos y yo, podamos dejar de leer la Biblia y miremos los videitos de Facebook, de YouTube y de las demás redes sociales. Hay una rama, que es una rama igual que está, sinceramente está buena por el estudio en sí, pero hay algo que se llama diseño, ¿sí? Dentro de la rama de diseño, UX y UI. Si alguno después quiere investigar, es algo que empezó a estar de auge o empezó a ser mucho más popular y se está buscando muchos ahora. ¿Saben cuándo? Justamente cuando empezó a crecer de esta manera la tecnología. Esto que les comentaba, que mencionaba en este diario americano, es esto. Las personas hoy en día capacitadas para estos trabajos piensan cómo pueden hacer para que vos cada vez más pierdas tu personalidad y cada vez más te conviertas en un robotito de las redes sociales. Esa es la realidad, hermanos, y duele, y por más de que es el trabajo de estas personas, o capaz no lo están haciendo a propósito, están trabajando para otra persona más arriba que ellos, eso es lo que están haciendo. O sea, ellos están haciendo que lo que te venden a vos llegue a tal punto que vos no te des cuenta que te lo están vendiendo. Entonces, ese es el peligro, hermanos, que hoy en día tenemos.
Pero vamos a ver el lado de la otra moneda, ¿sí? Les comentaba de que tenemos las bases bíblicas para cuál es la iglesia a la que debemos apuntar, y hoy en día, gracias a Dios que por otro lado se abrió estas puertas. Eh, Todo esto de la tecnología, creo que claramente no depende en sí de la tecnología, sino depende del uso que se le dé de la tecnología. ¿Por qué? Si yo les pregunto a los que estamos acá, estoy seguro, que durante la pandemia, ya que no podías concurrir físicamente a la iglesia, primero, se conectan por Zoom. O sea, ya, queramos o no, es un medio de tecnología que nos está ayudando para mantener la relación espiritual entre nosotros. Y seguramente, cada uno de los que estamos acá, habrás visto algún video de YouTube sobre alguna prédica. Si no es así, creo que es raro, pero estoy seguro de todos los que estamos acá, aunque sea una prédica por YouTube, tenés que haber visto. Y así podemos empezar a buscar mucho más ejemplos de los cuales la tecnología hoy en día, gracias a Dios, sirve para edificarnos y sirve para buenas cosas. Ahora, el punto está en cómo lo utilizamos. El punto está quién lo utiliza también, ¿sí? Porque de eso depende mucho también. Entonces, ya para ir concluyendo, realmente voy a ir concluyendo y voy a tratar de no extenderme más. Quiero terminar con 2 consejos, si me permiten, que son consejos que me hice a mí mismo y que también se los quiero dejar a ustedes, relacionados a este tema de la tecnología. Primero, espero que si no conocías esto de las tecnologías exponenciales, lo hayas entendido, este concepto de que hoy es 3 de julio, capaz que hay algo que está haciendo un concepto y capaz que la semana que viene ya es una realidad. Para que me entiendas mejor el concepto de rapidez con lo que crece la tecnología, ¿sí? Entonces, esa rapidez, ese concepto de tecnología, gracias a Dios de que nosotros podemos usarlo para un buen fin. Pero para eso uno tiene que ser responsable y tiene que estar en comunión para poder saber de lo que Dios nos está mostrando qué es lo correcto, ¿sí? Entonces les decía, quiero terminar con 2 consejos. Uno, relacionado a que esta tecnología de la que hablamos, cada uno de los que estamos acá, seas mayor, seas adolescente, preadolescente, lo que quieras, manejás ya algo de tecnología. Y si no lo manejás, capaz que pensás que no lo manejás, pero si te pones a debatir o hablar con alguno de los que están acá, seguramente te vas a dar cuenta que algo relacionado a la tecnología haces. Entonces, el concepto y el objetivo es tan bueno. ¿Qué hacemos con eso que estamos haciendo? Primeramente, como cristiano, como creyente, ¿cuál es mi aporte, no solamente al pueblo de Dios, a los creyentes? ¿Cuál es mi aporte en esta sociedad que cada vez se destruye más con las cosas de Dios? Estamos bombardeados todo el tiempo con cosas que no son de Dios. Estamos bombardeados todo el tiempo con cosas que, como les decía, llega un punto que tenés que apagar la tele porque te diste cuenta que la cabeza te quedó así y ahí es que uno se da cuenta cómo nos bombardean. Entonces, pensando en esto, quiero darle 2 consejos para que esto sea más fácil. El hecho de cómo usar esta tecnología y quién usarla, o capaz que vos estás diciendo, bueno, está bien, con todo esto, pese a la edad que tengo, quiero hacer algo. Más allá de que podés mandar un mensajito, hacer una videollamada, compartir algo que otro compartió, tenés infinidad de cosas para hacer. Creo que hay algo que a mí me sirvió mucho y espero que a vos te sirva. Y creo que es algo clave. Más allá de la tecnología, es importantísimo que como iglesia, la iglesia sabemos que bíblicamente tiene una estructura de parte de Dios, ¿no? Que nos la dejó en la Biblia. Que de hecho hay un capítulo, inclusive en la Biblia completo, que nos habla acerca de este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Y habla claramente de que hay cabeza y pies, manos, cada uno tiene una labor en la iglesia en la que estamos, ¿no? Y si no lo sabías eso, buscarlo en la Biblia, hay un capítulo que habla específicamente de eso. Y hablando sobre eso, menciona el tema de los dones, que es algo, hermanos, creo que lo hablé el otro día con uno de los chicos, que por lo menos acá, ¿no? Siempre hablo de acá en Capital Federal, por lo que conozco. Ves que cuesta mucho ver que un joven sepa qué don tiene. Cuando hablamos de don, hablamos de este concepto bíblico que cuando uno recibe a Cristo, Dios prepara a esta persona para servir y le da dones, ¿sí? Dones específicos, que no son talentos, ¿sí? El talento de la música es excelente y hace falta en la iglesia, pero cuando hablamos de dones, los dones están puestos con un fin. Los dones están puestos para edificar la iglesia y para ser parte de evangelizar justamente este mundo. Entonces, si los dones no están claros, hay algo que está faltando en la iglesia. Entonces, como primer concepto, me gustaría eso dejarles, que
cada uno puede delante de Dios ver, bueno, tengo dones, si soy hijo de Dios, si no tengo, bueno, voy a tratar de ser diligente con eso, voy a investigar a ver cuáles son los dones que aparecen en la Biblia y cuáles son los dones que puedo llegar a tener, voy a tratar de ponerlos en práctica y voy a servir. Y ahí entra esto que les digo, que hay muchas formas de servir, hermanos. No necesariamente el que está en un púlpito el domingo, bueno, ahora en un Zoom, en el domingo, podríamos decir, es la persona que tiene el máximo don. Decimos siempre lo mismo, pero ¿por qué es así, hermanos? El que limpia capaz o limpiaba el salón es específicamente igual a los ojos de Dios y la importancia del don de servicio es igual de importante que el don de evangelismo, que el don de exhortación, que el don de discernimiento, que el don de presidir. Son dones que están puestos en la iglesia, pero uno no es mayor que el otro. Cristo es la cabeza y es el mayor de todos. Pero esto es clave, que cada uno de nosotros podamos saber qué dones tenemos. Y más allá de los dones bíblicos, es importante saber qué talento tenemos. Esa facilidad, si no le querés decir talento, qué facilidad Dios te otorgó para que puedas servir en tu iglesia y en este tiempo por ahí con las redes sociales o con un montón de otras cosas relacionadas a la tecnología. Porque se nota. Y si no sabes qué tenés, sirve mucho preguntarle a otra persona, mirá, ¿en qué te parece que puedo ser útil? Saben que a veces por orgullo no lo queremos hacer, pero es muy útil a veces preguntar. Entonces, como primer consejo, eso, y déjenme comentarles algo. Dentro de este consejo de buscar los dones y formar el carácter de Cristo en nuestras vidas, es importante tener ejemplos en nuestra vida, hermanos. Yo tengo dos ejemplos que para mí fueron ejemplos que me ayudaron no solamente a decidir mi carrera profesional, porque mi carrera, en mi caso, la decidí viendo una necesidad que había en la iglesia y después como resultado queriendo ganar provecho de esa profesión. Por lo menos personalmente creo que es una de las mejores formas para buscar qué profesión Dios quiere que tenga. No al revés, no decir, a ver, ¿con qué es lo que me puedo llenar más rápido de plata a los bolsillos? Creo que no hay nada mejor que podamos poner al servicio de Dios no solamente nuestros dones, sino también nuestros talentos, nuestra profesión. Entonces, acá yo tuve dos personas. Una persona que la conocí hace mucho tiempo en un campamento de adolescentes, me acuerdo. Se llama Kenneth Calderón. Algunos capaz lo conocen, otros no. Él estuvo en Palabra de Vida un tiempo. Pero esa persona me marcó tanto en mi vida que él fue parte también de lo que Dios utilizó para que yo estudie diseño. ¿Sí? Por un lado eso, una persona física que yo conseguí, que yo admiré y fue ejemplo y me sirvió, Dios lo utilizó. Él era diseñador y él hacía lo que eran en su momento las horas silenciosas de Palabra de Vida, y me pegó tanto el hecho de que esta persona cuando hablaba con él me muestre cómo le utilizaba su profesión para las cosas de Dios, que fue uno de los puntos que terminaron inclinando la balanza a la hora de estudiar. Y otra persona es una persona bíblica, se llama Bezalel, que si quieren después anótenselo y búsquenlo. Es una persona que cuando el templo del tabernáculo estaba siendo construido, a él y a su familia Dios lo utilizó para construir el templo. Esa es la persona que Dios le dio talento para el tema de las artes. Ahí lo dijeron, parece tabernáculo, parece. Sí, el tabernáculo. Entonces, estas dos personas, estos ejemplos fueron de mucha influencia en mi vida. Entonces, si hoy en día vos tenés estas personas, si no las tenés, podés buscarlas, seguramente tenés gente ahí, y si no las encontrás en el ámbito secular, en la Biblia está lleno de ejemplos. Pero todo esto tiene que llevarnos a ese objetivo, este consejo, decir, bueno, ¿qué hago para servir? ¿Qué hago con lo que Dios me dio? Y para terminar, porque esto tengo que mencionarlo, ya finalizando, porque la realidad es que no conozco a todos los que están acá, muchos sí, otros no. Si me permiten, les voy a leer un versículo. No lo voy a leer por el tiempo, pero se los voy a leer. 2 Timoteo 2, del 19 al 26, si después lo quieren leer. Les menciono rápidamente el contexto. Dentro de todos los temas que habla es esto de los dones que les venía diciendo, ¿sí? Pero específicamente también acá habla del servicio, ¿sí? El hecho de poner delante de Dios lo que tengo y servir. Pero acá hay algo que es clave, lo que les hablaba. Para poder servir, para poder ser útil, debo ver delante de Dios cuál es mi posición. Yo no sé si todos los que estamos acá son creyentes, no sé si todos los que estamos acá tuviste un encuentro personal con este Jesucristo que hablamos, con este Dios tan grande que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Yo lo tuve y sé que muchos de los que estamos acá sí también, pero si no lo tuviste, no podemos hablar de correr
sin antes caminar. Es algo lógico, es la biología misma. Un chico empieza a correr cuando empieza a caminar. Y por más de que muchas iglesias hoy en día, de diferentes denominaciones, el objetivo que tengan es, vos llegaste a la iglesia física y lo primero que hacen, vos que sabes, tocar la guitarra, listo, toma, toca la guitarra, empezá a tocar, no es lo correcto. El servicio viene como resultado de una vida en comunión, una vida en agradecimiento, una vida diciendo, bueno, Dios, ¿qué tengo para trabajar para vos? Aunque no tenga nada, que siempre algo hay, te aseguro que para servicio siempre hace falta. Y en este caso, parece que no, pero en tiempo de pandemia no saben lo útil que es tener hermanos que estén ayudando con las redes sociales. Cuando Román me comentaba un poco acerca del app que están haciendo, de la aplicación, me pareció excelente, me pareció excelente. Después también me comentó otras cosas, otra plataforma que están usando que yo la había visto también, que se llama Right Now Media, que es también excelente. Entonces, hermanos, tratemos de utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance de la tecnología, pero que la tecnología sea un fin, un medio, no un fin, ¿sí? El fin bíblico que encontramos es el de justamente poder hablar de Cristo a las personas, evangelizar y que más personas sean añadidas a la Iglesia Universal de Cristo. Cuando hablo de la Iglesia Universal, no es de la palomita, de vuelta recalco, estoy hablando de la Iglesia, todos los creyentes que estamos alrededor del mundo y que capaz que físicamente no estamos en el mismo templo. Esto es clave, hermanos, para poder servir y servir específicamente en las tecnologías que hoy en día tenemos. Es clave saber delante de Dios cuál es nuestra posición. Si soy salvo, bueno, ¿en qué parte de este crecimiento estoy espiritual? Si ya soy una persona madura, con buen carácter, que ya puedo servir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si bien necesidades va a haber siempre, hermanos, ¿sí? Eso es algo también que a veces pasa, que uno ve necesidad y lo que a veces le sale es decir ir a ayudar. Pero cuando te venga eso, pensá esto primero. Antes de servir es primero mi vida personal, primero carácter, después va a venir como resultado. Entonces, eso para finalizar, solamente les recalco de vuelta el tema que vimos hoy, era el cristiano o la iglesia y las tecnologías exponenciales, las tecnologías que crecen rápidamente hoy en día, cómo podemos aplicar esa iglesia primitiva que veíamos en Hechos, esa primera iglesia a la cual aspiramos, y el segundo punto, todas estas tecnologías, cómo podemos sacarle provecho de eso en nuestras vidas. Después, cada uno delante de Dios sabrá qué es lo que uno puede hacer, y en oración, en comunión y en devoción, yo les aseguro, hermanos, que cosas para hacer hay y sobran. De hecho, a veces hasta faltan, hermanos. Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy en día. Gracias de vuelta por haberme invitado.